va a ser a través de lo que viene a ser el sistema nervioso autónomo. Propiamente el sistema nervioso se divide, como ustedes saben, lo que viene a ser el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Dentro de lo que es el sistema nervioso central, obviamente el tronco encefálico, es donde vamos a encontrar una gran serie de núcleos, desde el hipotálamo y varios núcleos que se encuentran a nivel de lo que es el bulbo raquídeo y la protuberancia, que se encargan de controlar muchas de las funciones vegetativas corporales. Entre estas está propiamente los centros de control, tanto cardiovascular como vasomotores. Es a partir de lo que viene a ser el sistema nervioso autónomo que nace en estos lugares, en estos núcleos, que se van controlando muchas funciones vegetativas del cuerpo. El sistema nervioso autónomo se divide en lo que viene a ser el sistema nervioso autónomo simpático y el sistema nervioso autónomo parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático, a nivel vascular, se encarga de aumentar la resistencia vascular periférica. Esto lo hace directamente con una vasoconstricción. Al mismo tiempo, esta vasoconstricción empuja una mayor cantidad de sangre hacia el corazón. Quiere decir que también incrementa el retorno venoso, dándole entonces al corazón mayor cantidad de sangre para bombear, porque aumenta el flujo sanguíneo corporal y por ende también la presión. Y al aumentar la resistencia, no se olviden que también incrementa la presión. Eso por parte del sistema nervioso autónomo simpático. El parasimpático va a ser lo opuesto. Más bien va a permitir que reduzca la resistencia y que reduzca el retorno venoso. Esto directamente por un efecto eliminando lo que viene a ser la vasoconstricción y permitiendo más bien una vasodilatación. Estos núcleos que provienen directamente a nivel de lo que viene a ser la protuberancia, tenemos ahí lo que viene a ser la zona cardioinhibidora, centro regulador cardíaco, así como dos zonas, una zona vasoconstrictora y una zona vasodilatadora. La zona vasoconstrictora va a ser la que a través de los nervios del sistema nervioso simpático nos genera entonces propiamente lo que es esa vasomotilidad. El centro vasomotor y vasoconstrictor, separado por esa zona vasoconstrictora y vasodilatadora, además tiene una zona sensitiva, donde va a recibir señales de diferentes partes del cuerpo que estarían llegando directamente a estas estructuras a través de los diferentes nervios, principalmente el nervio vago, que le va a dar estas señales al centro vasomotor para poder regular lo que viene a ser propiamente la presión. Se genera entonces lo que conocemos como un tono vasoconstrictor simpático o tono vascular. Los vasos sanguíneos generalmente siempre van a estar bajo la función de lo que viene a ser el estímulo, ya sea del sistema nervioso simpático o el parasimpático. Generalmente lo que está funcionando en los vasos es el sistema nervioso simpático, liberando pequeñas cantidades de neurotransmisores a través de los impulsos nerviosos, va a generar una cierta rigidez en los vasos sanguíneos, ya que trata de mantener el músculo liso con cierto grado de contracción. Recordarán, por ejemplo, cuando hemos visto lo que era el músculo estriado esquelético, constantemente viene una señal del sistema nervioso que mantiene en actividad los músculos, generando el tono muscular. Lo mismo pasa propiamente con los vasos sanguíneos. Se va a generar un tono vasoconstrictor. Quiere decir que una arteria, por ejemplo, no está completamente relajada ni completamente contraída. Tiene cierto grado de contracción porque generalmente está con el estímulo del sistema nervioso simpático. En caso necesario, va a aumentar el estímulo generando mayor tensión y contracción del músculo liso, generando una vasoconstricción efectiva, aumentando la resistencia vascular periférica y el retorno venoso, dándole al corazón mayor flujo sanguíneo, así como también incrementando la resistencia para que el corazón tenga que generar mayor presión. Esto genera entonces un incremento de presión y de flujo de sangre en el cuerpo. Cuando desaparece ese estímulo, más bien se regula, va a dilatarse un poco el vaso sanguíneo, pero no por completo, porque siempre se mantiene ese tono. Solo en el caso de que se necesite mayor disminución de la presión, va a desaparecer el tono vasoconstrictor simpático y más bien recién empieza a funcionar el parasimpático, relajando por completo
la musculatura de los vasos sanguíneos, permitiendo mayor vasodilatación, tratando de regular de esta manera la presión. Así como también va regulando el centro vasomotor, está también en relación con lo que viene a ser la zona cardiorreguladora, principalmente cardioinhibidora, que se va a encargar también de regular la frecuencia y fuerza de contracción del corazón. Igual, funcionan a este nivel tanto el sistema simpático como parasimpático. De hecho, el sistema simpático aumenta la frecuencia y fuerza de contracción del corazón, mientras que el parasimpático puede bajar la frecuencia y la fuerza de contracción, generando también una disminución de la presión y el flujo sanguíneo a diferentes tejidos. Centro vasomotor, así como también la zona cardiorreguladora, no funcionan directamente solos. Sí, reciben señales sensitivas desde varios nervios del cuerpo que provienen principalmente desde los vasos sanguíneos, como vamos a ver un poco más adelante, sino que también reciben señales que provienen del núcleo, propiamente el centro de lo que viene a ser el sistema nervioso autónomo, que es propiamente el hipotálamo. El hipotálamo, una estructura que recibe una gran cantidad de señales sensitivas corporales. Recibe señales de diferentes partes del cuerpo, ya sea, por ejemplo, niveles de presión arterial, flujo sanguíneo, así como también puede recibir señales que puedan provenir, por ejemplo, de la función digestiva, renal, endocrina, generando entonces un control directo de las funciones vegetativas corporales. Lo mismo va a pasar propiamente con la zona cardiorreguladora y el centro vasomotor. Reciben señales por parte del hipotálamo, que también recibe información del cuerpo a través de los nervios que le indican la presión, el flujo, cómo se está distribuyendo inclusive la sangre a los diferentes tejidos. Estas señales el hipotálamo las procesa y las envía directamente al centro vasomotor y a la zona cardiorreguladora, generando entonces un estímulo sobre estos, ya sea para la vasoconstricción, vasorelajación o propiamente para aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. Es a través de la zona cardioinhibidora, entonces, que el hipotálamo logra disminuir tanto la frecuencia como la fuerza de contracción del corazón, utilizando, como habíamos visto, lo que era propiamente el sistema nervioso autónomo parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático, el neurotransmisor que utiliza para generar la vasoconstricción y aumentar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, es propiamente la noradrenalina. Una vez que van liberando estas neuronas noradrenalina, son las que van a aumentar la frecuencia y fuerza de contracción del corazón, así como van a generar entonces una vasoconstricción. Quiere decir propiamente que no siempre tiene que ser propiamente el sistema nervioso el que libere esta cantidad de noradrenalina, porque puede ser que se necesite una mayor cantidad de la que pueden dar las neuronas. Entonces, la médula suprarrenal es la que va a liberar mayores cantidades de noradrenalina. La médula de la glándula suprarrenal tiene la capacidad de producir grandes cantidades de noradrenalina. Esto pasa, por ejemplo, cuando estamos en una situación, por ejemplo, de alarma, de estrés, o sea, en un miedo. ¿Qué pasa? Cuando algo nos asusta, sentimos un flujo de adrenalina. Ese rush de adrenalina que conocemos es propiamente una vasoconstricción, un aumento de la frecuencia cardíaca. Por eso que cuando tenemos esas situaciones de estrés, ya sea un susto o algo, no solo se va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca que logramos percibir esas palpitaciones, sino que al mismo tiempo nuestros vasos sanguíneos van a contraerse, aumentando la resistencia, aumentando la presión, por ende, modificando el flujo sanguíneo en los tejidos. Esto con el estímulo simpático adrenérgico. Pero ¿qué pasaría a lo contrario? El sistema nervioso parasimpático más bien bloquea estos estímulos y ahí es donde viene lo que conocemos como el síncope vasovagal. O sea, todo lo contrario de lo que acabamos de ver. Va a bajar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón y se produce una vasodilatación. Esto permite entonces la caída de la presión arterial. Como ya sabemos, menor diferencia de presión, menor cantidad de flujo de sangre.
como no fluye suficiente sangre a los tejidos, van a apagar o van a eliminarse todas aquellas funciones no vitales, incluyendo la conciencia. Por eso viene el síncope, o sea, la pérdida de conocimiento. Conocido como síncope vasovagal, porque son los vasos sanguíneos los que se están dilatando y básicamente el nervio vago es el que controla todas estas funciones que vienen desde el sistema nervioso parasimpático. Entonces se va a generar esa disminución de la presión, lo que va a provocar que la persona pueda perder el conocimiento. Funciones que se pueden generar mediante reflejos que se manejan a nivel del sistema nervioso. El sistema nervioso, como estamos viendo, tiene un control rápido entonces sobre la presión. Estamos hablando de impulsos nerviosos, no es algo que tome tiempo. Llega la información como un impulso nervioso sensitivo hacia el hipotálamo y, en cierta medida también, al centro vasomotor. Al mismo tiempo, no se olviden que el centro vasomotor tiene su zona sensitiva, que también recibe señales y también puede controlar directamente la cantidad de oxígeno y flujo sanguíneo que llega hacia el tronco encefálico, controlando entonces la presión. Genera, como sabemos, a través del sistema simpático, un aumento de la resistencia y un aumento del retorno venoso por la contracción vascular. Es entonces el sistema nervioso autónomo el que está controlado. Para poder elevar la presión, lo puede hacer en una velocidad rápida. Estamos hablando de 5 a 10 segundos en que rápidamente va a elevar la presión. Pero, cuando ustedes corren o algo, es más fácil acelerar que detenerse, ¿verdad? Aún cuando se detienen los impulsos del sistema nervioso simpático, toma tiempo en que los vasos puedan volver a relajarse, que el corazón baje su frecuencia. Le va a tomar más o menos unos 10 a 40 segundos el poder bajar la presión, el poder bajar el flujo sanguíneo. Como les decía, acelerar es fácil. Podemos partir rápidamente en una carrera, pero para frenar necesitamos un poco más de tiempo, un poco más de espacio. Lo mismo pasa con la elevación y la disminución de la presión y el flujo de sangre. Rápidamente puede elevarse, estamos hablando de unos 5 a 10 segundos, pero para bajar la presión toma un poco más de tiempo, unos 10 a 40 segundos. Estas señales, además, van a estar relacionadas con otras estructuras del encéfalo, como lo que viene a ser la corteza motora, la que se va a encargar de controlar los diferentes movimientos del cuerpo. Cuando estamos realizando ejercicio, por ejemplo, la zona de lo que viene a ser propiamente la corteza motora no solo va a activar los diferentes músculos corporales para poder generar ese movimiento en ejercicio, digamos, correr, saltar, etcétera, sino que al mismo tiempo varias de estas señales logran bajar hacia lo que viene a ser el tronco encefálico y van a conectarse con el centro vasomotor. Entonces, el estímulo neuronal que va a estimular nuestros músculos para empezar a movilizarnos en ejercicio, por ejemplo, va al mismo tiempo también generar un estímulo simpático que va inmediatamente a aumentar la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón, dándole a los músculos entonces mayor flujo de sangre al momento en que empezamos a generar algún trabajo físico extenso, ejercicio, etc. Se va a generar entonces un control directo. El estrés hace lo mismo, como les acabo de explicar. Cuando se genera una situación de estrés, el sistema nervioso autónomo simpático se activa, pero necesitando mayor cantidad de noradrenalina. Así que también va a activar propiamente lo que viene a ser la médula suprarrenal. Se va a liberar una gran cantidad de noradrenalina, aumentando la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del corazón, y también generando una vasoconstricción, aumentando la resistencia y el retorno venoso. De esa manera es como aumenta también la presión arterial y el flujo de sangre en situaciones de alarma o estrés. Por eso mismo, cuando estamos con mucho estrés, tendemos a lo que viene a ser la hipertensión. Básicamente el sistema simpático está todo el tiempo generando un aumento de la frecuencia cardíaca y generando mayor vasoconstricción. Y con el tiempo, el
cuerpo se va adaptando constantemente y va manteniendo esa presión elevada. En otras palabras, al estar demasiado tiempo estresados o repitiendo el estrés constantemente, digamos en un periodo de 6 meses casi cada día, se tiende a lo que viene a ser la hipertensión, ya que el sistema simpático se mantiene casi constantemente en actividad. Y claro, no se olviden que tiene que ver con la liberación de noradrenalina y los demás neurotransmisores. Por ejemplo, si tenemos una presión regular y colocamos anestesia a nivel espinal, vamos a perder lo que viene a ser el tono vasomotor. Entonces se genera una vasodilatación, lo que provoca la pérdida de la presión y el flujo de sangre. Si inyectamos noradrenalina, inmediatamente va a aumentar. Pero no va a durar mucho tiempo, porque después va a desaparecer la noradrenalina, generando que vuelva a bajar la presión y por tanto el flujo sanguíneo. Estos centros no funcionarían si no recibieran señales sensitivas que les indican constantemente la presión y el flujo sanguíneo. Y ahí es donde tenemos propiamente, en primer lugar, el reflejo varorreceptor. Los varorreceptores, que son básicamente receptores sensitivos, que van a detectar la presión que se genera sobre las paredes arteriales. Si bien podemos encontrar varorreceptores en diferentes partes del cuerpo, la mayor cantidad de estos están concentrados en solo 2 lugares, a nivel de lo que viene a ser el arco aórtico y a nivel de lo que viene a ser el seno carotídeo. Ahí es donde tenemos la mayor concentración de varorreceptores. Pero vuelvo a repetir, los podemos encontrar en diferentes partes del cuerpo. Su mayor cantidad, pero van a estar a nivel del arco aórtico y del seno carótido. Una vez que se genera un incremento de la presión sobre las arterias, estos receptores van a detectar ese incremento de presión, activando sus potenciales de acción y enviando una señal sensitiva a través del mismo nervio hacia lo que viene a ser propiamente el tronco encefálico, conectándose directamente en algunos casos a través del nervio glosofaríngeo con lo que viene a ser la zona vasoconstrictora, vasoinhibidora y al mismo tiempo señales que llegan al hipotálamo, que como acabamos de ver, también envía señales hacia la zona cardiorreguladora para ir controlando la frecuencia cardíaca. Entonces, una vez que aumenta la presión, van a activarse estos varorreceptores, generando una señal hacia la zona vasoconstrictora, bloqueando la vasoconstricción, permitiendo una inhibición, permitiendo entonces que se genere una vasodilatación. Si cae demasiado la presión, dejan de enviar el potencial de acción y nuevamente la zona vasoconstrictora empieza a funcionar de forma automática, empieza a generar sus impulsos nerviosos nuevamente para generar ese grado de vasoconstricción y constantemente se va regulando de esta manera la presión. Claro que estos varorreceptores van a funcionar dependiendo de la presión que se genera tanto a nivel del seno carotídeo como a nivel del arco aórtico. Por ejemplo, cuando se tiene un cambio de postura, cuando estamos echados, toda nuestra sangre se distribuye casi uniformemente en todo el cuerpo. Entonces hay una buena presión. En cambio, cuando nos paramos, no se olviden que al pararnos, la gravedad hace que los fluidos caigan. Habíamos visto, estábamos viendo la regulación de la presión, que incluso la presión hidrostática va a ser mayor en la parte inferior que en la parte superior del cuerpo, lo que genera una disminución de presión a nivel tanto aórtico como carotídeos. Se va a generar entonces una caída de presión a este nivel. Los vasos sanguíneos van a disminuir su flujo de sangre por la gravedad, lo que van a detectar propiamente los varorreceptores. Esa pérdida de presión va a ser detectada por los varorreceptores que van a generar su potencial de acción, llegando propiamente a la zona vasoconstrictora, de la cual va a salir un estímulo simpático que debe generar vasoconstricción. ¿Cuánto tiempo habíamos dicho que toma para poder subir la presión? 5 a 10 segundos. Unos 5 a 10 segundos. Lo que quiere decir que si yo me levanto de golpe en menos de 1 o 2 segundos, no le estoy dando tiempo a que suba la presión. Cae tanto la presión, disminuye el flujo sanguíneo encefálico,
lo que provoca visión borrosa, mareos y en algunos casos el síncope vasovagal, la pérdida de conocimiento. En cambio, si me levanto en un periodo de más o menos 3, 4, 5 segundos, le estoy dando tiempo a los vasoreceptores para que puedan subir la presión y de esta manera evitar que se genere esa pérdida de conocimiento. Eso es lo que pasa cuando nos levantamos de golpe. No le estamos dando tiempo al sistema nervioso para que pueda generar esa vasoconstricción. Por otro lado, tiene también una función amortiguadora, no solo para la pérdida de presión como acabamos de ver, sino también para el momento que se genere mayor presión. Son justamente estas estructuras las que reciben de golpe la presión cardíaca, en especial el arco aórtico. Entonces, cuando hay mayor presión, se detiene por completo el estímulo simpático y se genera una vasodilatación, tratar de bajar la presión. Ahí vamos a tener lo que es el reflejo circulatorio vasoreceptor, que en muchos casos lo utilizamos para poder regular la presión de un paciente. Se conoce como el masaje carotídeo. Si tenemos un paciente hipertenso, nosotros lo vamos a echar para poder regular que en primer lugar la sangre fluya más fácilmente en todo el cuerpo. ¿Y qué vamos a hacer? Presionar levemente a nivel del seno carotídeo. Por eso masaje carotídeo. Se presiona levemente. Eso va a provocar que se activen los vasoreceptores por el aumento de la presión externa que estamos haciendo y se genera entonces una vasodilatación, lo que disminuye la presión arterial. Incluso, en algunos casos, llega a bajar hasta la frecuencia cardíaca. Esto va a hacer que el paciente logre regular su presión. Pero también mucho cuidado. Cuando se hace esto sin necesidad, puede caer demasiado la presión y provocar que la persona pierda el conocimiento. ¿Cuántos de ustedes habrán visto o habrán jugado en el colegio presionando las corbatas, haciendo que sus compañeros se desmayen? Es por eso. Porque al presionar en el cuello, estamos presionando el seno carotídeo. Entonces, a este nivel aumenta la presión. El resto del cuerpo va a bajar la presión. Lo que quiere decir que no llega suficiente sangre al cerebro y por eso la persona pierde el conocimiento. Eso es el masaje carotídeo. Por eso mucho cuidado. Hay personas que a veces se colocan el cuello de la camisa o la corbata bien apretado y luego se están mareando. ¿Por qué? Porque están presionando el seno carotídeo. Lo están presionando. No es de inmediato. Toma 10 a 40 segundos. En casi un minuto recién empieza a perder el conocimiento. Pero para subir la presión hemos visto que es mucho más rápido, 5 a 10 segundos para poder subir la presión. Constantemente los vasoreceptores entonces están amortiguando la presión incluso a nivel postural. Nos levantamos, nos echamos, nos agachamos, constantemente van a estar controlando estos niveles de presión y generando esa función amortiguadora para que la presión sea regular y constante, el flujo de sangre, ya sea que estemos agachados, sentados, parados, corriendo, etc. Está generando estos controles. A este nivel también tenemos quimioreceptores. Los quimioreceptores carotídeos y aórticos, que están junto con los vasoreceptores. A diferencia, pero, de los vasoreceptores que miden y se activan sus potenciales por la presión a nivel del vaso sanguíneo, los quimioreceptores se activan dependiendo de los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y en algunos pequeños casos los niveles de hidrógeno. Vuelvo a repetirles lo que ya les había explicado antes. No se olviden que el dióxido de carbono en agua siempre va a formar ácido carbono. Pero en los cuerpos, en los tejidos corporales, en los seres vivos, no se mantiene el ácido carbónico. Se empieza a separar en bicarbonato y en hidrógeno. Son los niveles de hidrógeno, entonces, el resultado del incremento de dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. O sea, un pH ácido. Generando entonces un estímulo sobre los quimioreceptores carotídeos y aórticos que van a también generar a nivel del centro vasomotor, dependiendo de estos niveles, ya sea una vasoconstricción o una vasodilatación. Cuando caen los niveles de oxígeno, van a subir los de dióxido de carbono y el pH se hace un poco ácido, provocando entonces que se genere una vasodilatación, tratando de mover una mayor cantidad de sangre para generar un flujo sanguíneo adecuado. Por otro lado,
a medida que va aumentando el oxígeno y va disminuyendo el dióxido de carbono y el pH se vuelve un poco más normal o alcalino, igual van recibiendo estas señales y van regulando esa vasoconstricción y vasodilatación para controlar también la presión. Como estos son pero procesos químicos, toman más tiempo de lo que viene a ser el mismo reflejo por presión. Quiere decir que el control por los quimiorreceptores le toma más tiempo poder regularlo porque toma tiempo en que el dióxido de carbono forme los hidrógenos libres y también el oxígeno que va fluyendo toma tiempo para que pueda regularse gracias a lo que viene a ser la hemoglobina dentro de los eritrocitos. Ese control se hace de forma casi permanente. Los vasoreceptores principalmente son los que controlan casi constantemente la presión. A medida que va modificándose la presión, va aumentando también la cantidad de impulsos que están generando los vasoreceptores, lo que va regulando la presión. Vean cómo, cuando estos funcionan adecuadamente, realmente la presión se mantiene bien estable. Con una presión media constante de 100 milímetros de mercurio, tenemos nuestra presión sistólica y diastólica, bien regulado, bien controlado. ¿Pueden haber algunos picos? Sí, puede ser por movimiento, respiración, etcétera. Pero si no están los vasoreceptores, vean cómo va cambiando. Esto es básicamente el funcionamiento de los quimiorreceptores. Toma tiempo. Si bien están tratando de regular, pero hay demasiados momentos de elevación de la presión, cerca de los 200 milímetros de mercurio, y otros momentos en los que cae cerca de 50. O sea, realmente fluctúa demasiado la presión, pero trata de mantenerse una regulación. Esto puede ser porque el paciente está caminando, moviéndose, parado, sentado, echado. Todo el rato va fluctuando esa presión. Si no están los vasoreceptores, solo están funcionando los quimiorreceptores. Y estos pueden básicamente alterarse no solo por función cardíaca. ¿Qué pasa si el paciente, por ejemplo, duerme? Su respiración baja, lo que aumenta el dióxido de carbono y puede aumentar más bien la frecuencia y la presión. O tal vez la persona está respirando agitado porque está nervioso, estresado, su presión no está subiendo porque esa respiración agitada le da suficiente oxígeno. Lo que va a hacer que cuando se trate de levantar el paciente, se caiga porque su presión está más baja, estaba con buena cantidad de oxígeno, solo que estaba respirando rápidamente, no ha modificado su presión, solo su respiración, porque sin el vasoreceptor le va a tomar tiempo aumentar la presión, más de los 5 a 10 segundos. Toma mucho tiempo que se pueda generar esas regulaciones solo por el estímulo de los quimiorreceptores. Además, también vamos a encontrar receptores a nivel auricular y a nivel pulmonar, que van a enviar también señales al sistema nervioso para ir controlando y regulando estas funciones vasoconstrictoras, vasodilatadoras, cardioreguladoras. Se conocen como receptores de presión baja. Funcionan casi de la misma manera que los vasoreceptores, pero recordemos que estos últimos se encuentran a nivel del callado de la aorta y a nivel del seno carotídeo. Lo que quiere decir que están constantemente bajo mínimamente una presión de 70 a 80 milímetros de mercurio y pueden llegar a 120, 130 constantemente. Pero a nivel auricular y a nivel pulmonar no manejamos estas presiones, son presiones más bajas. A nivel auricular normalmente no pasan de 10 milímetros de mercurio. Y recuerden que la presión sistólica y diastólica a nivel pulmonar son de 25 milímetros de mercurio la diastólica y de 8 milímetros de mercurio la diastólica. Pero 25 la sistólica y de 8 la diastólica. ¿Generando qué? Que manejemos menor presión a nivel auricular y pulmonar. Por eso se los conoce como receptores de presión baja. Miden más que todo los cambios de volumen sanguíneo. A este nivel, no nos olvidemos que los vasos, como no manejan tanta presión, no se distienden tanto. Pero entonces van a medir constantemente el flujo de sangre que está pasando por ellos. Cuando va cayendo el flujo, van activando sus potenciales, tratando de generar una vasoconstricción, generan un incremento en el flujo de sangre. Cuando aumenta más bien el flujo, van a disminuir. Ahí es donde vamos a ver, uno, el reflejo auricular de volumen. Una vez que se distiende la aurícula, por los cambios de volumen que se puedan generar, la distensión de la aurícula provoca que a nivel de lo que vienen a ser las células musculares auriculares, se libere lo que viene a ser el péptido natriurético auricular.
El péptido natriurético auricular, como indica su nombre, es una pequeña proteína que funciona como una hormona que llega al riñón y estimula la liberación de sodio por parte del riñón. A medida que se va eliminando el sodio, no se olviden que el sodio es osmótico, va arrastrando consigo agua. Entonces aumenta la cantidad de orina que se produce. Disminuye el sodio, disminuye el volumen sanguíneo. Esta modificación nos va a permitir entonces una disminución de la presión, porque está disminuyendo el volumen circulatorio. Eso por un cambio de volumen que esté llegando directamente hacia la aurícula. Pero al mismo tiempo, podemos encontrar el reflejo de Bainbridge, que depende de estos receptores de presión baja. En el reflejo de Bainbridge, en el momento en que disminuye el flujo de sangre a nivel propiamente auricular o a nivel de la arteria pulmonar, se va a generar entonces una vasoconstricción, tratando de mover mayor cantidad de sangre. Cuando aumenta demasiado la presión, desaparece más bien este estímulo, se genera esa vasodilatación para que pueda bajar la presión. Y al mismo tiempo se activa el péptido natriurético auricular, tratando de regular constantemente la presión. Vean esa situación. Si se activa el reflejo de Bainbridge porque está llegando poca sangre al corazón, esa vasoconstricción que se va a producir aumenta el retorno venoso, generando que el corazón reciba mayor cantidad de sangre. Pero no va a recibir sangre para llegar a una hipertensión, porque en el momento en que recibe demasiada sangre, se activa el péptido natriurético auricular. Entonces, el reflejo de Bainbridge tampoco va a permitir que la presión suba a niveles exorbitantes. Va a subir, pero no va a pasar a niveles de hipertensión, porque el péptido natriurético va a contener ese aumento de presión al eliminar volumen sanguíneo mediante la eliminación de sodio, y junto con el sodio se va a eliminar el agua. A nivel pulmonar tenemos las mismas situaciones que van a ir controlando ese flujo de sangre. Entonces, el flujo sanguíneo va a depender del volumen que está generándose dentro de todas estas funciones. Siempre que aumenta el volumen sanguíneo, primero va a aumentar propiamente el gasto cardíaco. Como hay mayor volumen de sangre llegando al corazón, el corazón bombea mayor cantidad de sangre. Nos aumenta el gasto cardíaco, esto va a aumentar la presión porque hay mayor flujo de sangre dentro de las arterias y ahí se van a activar los vasoreceptores que me van a bloquear la función simpática. Disminuyendo la función simpática va a generarse inclusive una disminución de la función renal, provocando entonces que se vaya a generar un estímulo que provoque mayor liberación de líquido por parte de los riñones. Al mismo tiempo, el volumen sanguíneo me está dilatando la aurícula, se está liberando el péptido natriurético auricular. Se activa también el reflejo de Bainbridge, lo que va a aumentar la frecuencia cardíaca y ir regulando la presión. Estos efectos, junto con el reflejo de volumen, ¿qué va a provocar? Primero, disminuye la hormona antidiurética, porque más bien tenemos que eliminar líquido. El péptido natriurético auricular se libera y la disminución de la actividad simpática renal. ¿Todo va a llevar a qué? A que empiece a eliminarse gran cantidad de sodio. Junto con el sodio siempre se elimina agua. Esto provoca la disminución del volumen sanguíneo. Una vez que disminuye el volumen, todos estos estímulos desaparecen y se controla y regula la presión. Vuelve a subir la presión, vuelve a aumentar el volumen, vuelven a activarse estos sistemas, permitiendo nuevamente mayor liberación de sodio y de agua por parte del riñón para controlar la presión. Fuera de estos receptores, también tenemos una respuesta directamente por parte del sistema nervioso central. Se había dicho hace un momento que a nivel del centro vasomotor tenemos lo que viene a ser una zona sensitiva, que es la que se encarga de recibir constantemente no las señales sensitivas neuronales, sino de recibir los niveles de oxígeno, dióxido de carbono e hidrógeno que están llegando al cerebro. Principalmente los niveles de hidrógeno, no se olviden. Es
mucho más fácil que atraviese la barrera hematoencefálica el hidrógeno, ya que es una estructura mucho más pequeña de lo que viene a ser el oxígeno o el dióxido de carbono. Es el átomo más pequeño que existe. Pasa fácilmente la barrera hematoencefálica. Así que el aumento de los niveles de dióxido de carbono van a producir un aumento de los niveles de hidrógeno que va a ser detectado directamente por la zona sensitiva del centro vasomotor. Al generarse y al detectarse esto, el centro vasomotor va a provocar más bien una vasoconstricción, tratando de elevar los niveles de la presión arterial y el flujo de sangre para compensar esa pérdida de flujo de oxígeno. Eso pasa dentro del sistema nervioso central, pero puede provocarse lo que viene a ser la reacción de Cushing. Como estamos hablando de un control directo del centro vasomotor, propiamente por la cantidad de oxígeno, dióxido de carbono y, más importante, de hidrógeno que recibe a través del torrente sanguíneo, puede generarse una situación en la cual, como podemos ver aquí, tenemos una tomografía, tenemos los ventrículos laterales y hay un buen espacio entre lo que es el hueso del cráneo y la masa encefálica. Este espacio, todo está lleno de líquido. Pero si se genera alguna situación, como por ejemplo un tumor u otra situación dentro del sistema nervioso central a nivel encefálico, va a aumentar la presión intracraneal. Tenemos esa presión. Si la presión intracraneal aumenta, ¿qué va a provocar? Va a empezar a comprimir los vasos sanguíneos dentro del cerebro, dentro del cráneo, disminuyendo el flujo de sangre. Esa disminución del flujo de sangre va a activar la reacción de Cushing, va a activar esa respuesta isquémica del sistema nervioso central. Cuando recibe menor cantidad de oxígeno, aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo, lo que me va a aumentar la presión. O sea, solo porque hay una masa, un tumor, inclusive puede ser tranquilamente una inflamación encefálica, inmediatamente disminuye el flujo sanguíneo cerebral. El aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo comprime los vasos y no llega suficiente oxígeno. Está aumentando el dióxido de carbono, está aumentando el hidrógeno. Entonces, el centro vasomotor, para compensar esto, produce una vasoconstricción sistémica. Dentro del cerebro, dentro del cráneo, se regula la presión, va a haber un buen flujo de sangre y una buena presión. Pero el resto del cuerpo no tenía ningún problema, estaba en presión normal. El resto del cuerpo va a estar en hipertensión. O sea, a nivel craneal, todo tranquilo, la presión se ha regulado, fluye suficiente sangre. Pero todo el resto del cuerpo está sufriendo porque tiene hipertensión, porque el resto del cuerpo estaba bien antes. Era solo dentro del cerebro que había disminuido el flujo de sangre, ya sea por aumento de presión de líquido cefalorraquídeo, una inflamación, algo que se ha generado dentro del cráneo. Por eso mismo, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con trauma craneoencefálico, si no hay fractura de cráneo, puede que nuestro paciente esté hipertenso, porque puede haber inflamación interna, lo que ha aumentado la presión del líquido cefalorraquídeo, y eso nos va a generar que el resto del cuerpo esté con hipertensión. Se va controlando constantemente, gracias a lo que viene a ser entonces también la respuesta isquémica del sistema nervioso, el flujo de sangre, la vasoconstricción dentro del sistema corporal. Ahora, muchos de estos nervios, como habíamos visto, tienen que ver con diferentes estructuras. Por ejemplo, a nivel muscular. No nos olvidemos, en primer lugar, que en el ejercicio no solo vamos a tener los estímulos que van a bajar desde la corteza motora, que pueden actuar sobre el centro vasomotor para aumentar la frecuencia cardíaca y generar también vasoconstricción, aumentando propiamente la presión para el ejercicio, sino que al mismo tiempo, cuando contraemos los músculos, esto puede ser tanto a nivel abdominal como a nivel de cualquier otro lado, al contraer los músculos, ¿qué estamos haciendo? Recordemos que tenemos doble flujo venoso, un flujo superficial y un flujo profundo. Si yo contraigo los músculos, estoy comprimiendo las venas profundas. Al comprimirlas, no se olviden que tienen válvulas. No va a moverse la sangre en todo lado, solo se va a mover ¿a dónde? Hacia el corazón. ¿Qué pasa? El corazón va a recibir mayor cantidad de sangre, lo que aumenta su frecuencia, activa el péptido natriurético auricular, reflejos de Bainbridge, y empieza a modificarse la presión, solo por contracción muscular. Si hago una compresión abdominal,
Lo mismo, al comprimir el abdomen, no necesariamente por músculo, puede ser tranquilamente por que tengo mayor presión en el abdomen, tal vez porque he comido demasiado, en el embarazo, etcétera, se van a comprimir plexos venosos, se comprime parte de lo que viene a ser inclusive la vena cava, generando flujo de sangre hacia el corazón, lo que puede provocar también hipertensión. Una de las causas de hipertensión en el embarazo es justamente el aumento de presión abdominal porque va creciendo el útero constantemente, va creciendo constantemente, generando entonces que se tenga que modificar constantemente esa presión. Las ondas respiratorias también van generando estas modificaciones. A medida que respiramos, tenemos un cambio de presión directo intratorácico. Para meter aire es presión negativa, por eso el aire entra succionado dentro del tórax. Pero para expulsar el aire se vuelve positiva la presión. Estas modificaciones por la distensión del tórax que va a generar la entrada y salida de aire afecta directamente no solo las venas, generando, por ejemplo, en la inspiración, la presión negativa hace que las venas a nivel torácico, principalmente la vena cava superior, se dilaten. Esa dilatación genera mayor presión negativa y atrae mayor cantidad de sangre. Cuando expiramos, se comprime. Como no puede retroceder la sangre, se mueve hacia la aurícula. Entonces eso aumenta el retorno venoso y genera una regulación cardíaca. Pero al mismo tiempo, esto está actuando sobre la arteria pulmonar, o sea, propiamente los receptores de presión baja, y también está actuando sobre lo que viene a ser propiamente la aurícula, la distensión auricular. Y en cierta medida afecta, no tanto, pero también afecta el arco aórtico, porque está dentro del tórax, que va generando también esa variación de la presión. Entonces se generan ondas respiratorias. Cuando inhalamos tendemos a bajar la presión y cuando exhalamos tiende a subir la presión. Por otro lado, les he dicho, no es que funcione o vasoconstricción o vasodilatación. Los vasos sanguíneos no están completamente dilatados o completamente, cuando están en un punto medio. Hay un tono vasomotor, que ese tono es lo que conocemos como ondas vasomotoras. ¿Por qué? Y como acabamos de ver, reflejo de Bainbridge, reacción isquémica de Cushing, lo que vienen a ser los varoreceptores aórticos, carotidios, que están constantemente modificando, inclusive a nivel aórtico, por lo que viene a ser la respiración, los receptores de baja presión. Entonces hay ondas que están constantemente oscilando en los vasos sanguíneos. Siempre está entonces fluctuando entre simpático, parasimpático, simpático, parasimpático, entre vasodilatación, vasodilatación, vasoconstricción. Está fluctuando constantemente estas ondas. O sea, el vaso sanguíneo no es una tubería que esté ahí lista, sino que tiene cierto movimiento. Todo el tiempo está relajándose o contrayéndose levemente. O sea, hay una onda vasoconstrictora. No es que el músculo se contraiga y se mantenga ahí. Un poquito se relaja, luego vuelve a ponerse, se relaja, vuelve a ponerse. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro, cuando necesita mayor estímulo o mayor modificación, se relaja por completo o se contrae por completo. Pero después, siempre está oscilando. Siempre está oscilando levemente, generando un control directo sobre la presión, generando estas ondas de oscilación que nos van a mantener la presión constantemente regular. Esto básicamente por la función del sistema nervioso en lo que es el control de la presión. ¿Alguna duda que tengan? No es tan largo este tema. Viernes sí tenemos un tema un poco más largo.